Marlene Warren fue atacada en su propia casa. Sorprendentemente, la persona que le quitó la vida iba vestida de payaso. El crimen, que conmocionó a toda una comunidad y capturó la atención de los medios, llevó a las autoridades a descubrir oscuros secretos y conexiones sorprendentes que desafiaron toda lógica. Y aunque tras años de estancamiento, la investigación retomó fuerza gracias a avances tecnológicos, la resolución de la historia no estuvo exenta de controversia. Te invitamos a ver hasta el final la siguiente historia para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Marlene Warren. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Nacida el 15 de abril de 1950 en el estado estadounidense de Michigan, Marlene May McKinnon Warren fue la segunda de las 3 hijas de Shirley Twing. La mayor parte de la infancia y la adolescencia de Marlene transcurrió en la granja de su abuelo, junto a su madre y su padrastro Bill. A decir de todos ellos, Marlene siempre fue una chica sonriente, amable, cariñosa y servicial. Madre e hija, además, compartían 2 pasiones: el dibujo y los payasos. Hay algo en los payasos que suele meter miedo. Quizás sea la sospecha de que detrás de esa máscara podría haberse escondido alguien indeseable. O simplemente sea la mezcla de tristeza y locura que transmiten esas caras con sonrisas hipnóticas. Sin embargo, tanto adoraban Marlene y su madre los payasos que llegaron a tener varios disfraces. Marlene, que dibujaba incluso mejor que Shirley, había pintado varios. Sin duda, era su debilidad. Marlene se casó joven y a los 18 años era madre de 2 hijos, John y Joseph Ahrens. Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas se complicaran, hasta que finalmente ella decidió separarse. Como al parecer el divorcio no fue en los mejores términos, el padre biológico de los niños nunca tuvo más contacto con ellos. En cuanto a Marlene, a pesar de las responsabilidades que cargaba a tan temprana edad, fue una madre maravillosa, tal y como narró muchos años después Joseph. She was a good mother. Everything she did, she took pride in. Además, definió a su madre como una persona llena de amor para dar. Quizás por esa razón, Marlene no tardó en enamorarse de nuevo. Él se llamaba Michael Warren y no solo era apuesto y galante, sino también trabajador y dedicado, con una presencia que inspiraba confianza. El romance entre ambos fue veloz y para la primavera de 1972, Marlene y Michael se casaron. Por ese entonces, Joseph tenía apenas 3 años, de modo que su padrastro enseguida se convirtió en la figura paterna que tanto anhelaba, o al menos en la única que recordaba. So, that's the only father I knew. I mean, I was really young when my real father and mother separated. Como a Michael, que era dueño de una empresa especializada en alquiler y venta de autos y motos usadas, le iba muy bien en los negocios, la pareja decidió mudarse al sur de Florida para comenzar de nuevo. Allí se instalaron en una lujosa casa, ubicada en una exclusiva comunidad, conocida por ser la favorita de varias celebridades. Tanto así que muchas de las propiedades estaban construidas alrededor de una pista de aterrizaje para que los residentes estacionaran sus aviones o helicópteros. Marlene y su esposo también tenían aviones, autos y caballos de carrera. En suma, una vida más que confortable. Desafortunadamente, en 1988, la familia sufrió un suceso devastador. Todo ocurrió cuando John, que entonces tenía 22 años, perdió la vida en un accidente automovilístico. Aunque Marlene estaba devastada por la pérdida, hizo lo que pudo para mantener su vida en orden. Por ese entonces,
se había convertido en una empresaria muy exitosa y poseía unas 17 propiedades en alquiler en una zona de bajos recursos del condado de Palm Beach. Así las cosas, para los vecinos y conocidos, parecía ser una mujer envidiable, que seguía prosperando tanto en aspecto profesional como en su vida personal. Después de todo, el duelo jamás le borró la sonrisa del rostro, ni mucho menos, y la hizo darle la espalda a quien necesitara su ayuda. Para la primavera de 1990, Joseph tenía 21 años y estaba en pleno proceso de recuperación de una fractura en una de sus piernas. Por eso, en la mañana del sábado 26 de mayo de ese año, 3 amigos habían ido a visitarlo. Michael, en cambio, no estaba ese día en casa. Había salido temprano hacia Miami con un grupo de amigos para asistir a una carrera de caballos. En cuanto a Marlene, le servía el desayuno a los chicos entre bromas, chistes y risas, sin sospechar que en cuestión de minutos un evento trastocaría su historia de manera definitiva. De pronto, vieron a alguien acercarse hacia la casona. Tras subir los anchos escalones de adoquines, su colorido atuendo y su enmarañada melena naranja se reflejaron a través de los vidrios de las ventanas. Parecía ser un payaso, tal y como ha relatado Joseph. We were eating breakfast. We saw the colors of the reflections through the glass. It looked like a clown costume. Cuando estuvo más cerca, comprobaron que, en efecto, el personaje llevaba una peluca de cabello anaranjado, tenía la cara blanca y un traje. Sin dudas, era un payaso. Well, it was a white face, nose, orangish red hair, and it was just a clown suit. Llevaba regalos, 2 globos brillantes y rojos con forma de corazón, y una canasta blanca con rosas y claveles entre sus manos, enfundadas en guantes blancos. Eran exactamente las 11 de la mañana cuando el payaso tocó la puerta del hogar de los Warren. Emocionada, Marlene abrió la puerta enseguida, y ni bien lo vio cara a cara, Joseph la escuchó exclamar su admiración ante la belleza y la ternura que le producía. My mother opened the door and I heard, "How pretty." Pero entonces, en cuestión de segundos, un estruendo rompió el hechizo de aquella mañana tranquila. And I heard bang. El sonido alertó enseguida a Joseph, y justo en ese instante vio cómo su madre se desplomaba en la entrada. Joseph corrió hacia ella, mientras el payaso se alejaba por donde había llegado, con total tranquilidad. Al constatar que su madre había recibido un impacto de bala, Joseph tuvo la insoportable sensación de que su corazón y su alma abandonaban su cuerpo. I saw her fall and I ran toward her as the clown was walking away, and I saw that she'd been shot in the face. At that moment, I felt my heart, my soul just rip out of my body. En ese momento, tuvo la certeza de que, además de su enorme sonrisa, jamás olvidaría los chispeantes ojos marrones del payaso. I did. That's the most thing I saw was the big brown eyes. La situación era crítica. Marlene intentaba respirar. Joseph corrió al teléfono y se comunicó con los servicios de emergencia. Acto seguido, mientras sus aterrados amigos cuidaban de su madre, Joseph atinó a subirse al auto de esta para intentar perseguir al payaso, que se había subido al mismo vehículo blanco en el que había llegado. Sin embargo, el muchacho fracasó en el intento porque lo perdió de vista. Aturdido y desesperado, mientras rogaba que los paramédicos llegaran cuanto antes, Joseph se percató de las enormes manchas en el piso del vestíbulo de la casa, las flores y los globos. Uno era de Blancanieves y el otro llevaba impresa la frase "Eres la mejor". That was the worst day of my life. Una vez que llegó la ambulancia y también la policía, Marlene fue derivada al hospital e intubada. En cuanto a Michael, fue llamado de inmediato para que regresara. En el hospital, Joseph se quedó al lado de su madre, diciéndole cuánto la quería. Le rogaba que se quedara, que no lo dejara. I kept telling her I love her and I don't want her to go and please don't leave me. 2 días después, los médicos de la terapia intensiva les informaron al marido y al hijo que no había esperanzas. A Marlene le fue retirado entonces el respirador y la dejaron ir. Tenía 40 años. A partir de ese momento, el caso no solo atormentó al público, sino también a la oficina del fiscal del condado. Se trataba de una mujer sin enemigos conocidos,
una persona que se preocupaba profundamente por sus seres queridos. En ese contexto, una sola cosa parecía segura para los investigadores. El hecho de que el atacante llevase un gran disfraz para ocultar su identidad había sido un gran ardid para que cualquiera que lo viera pasar asumiese que solo era un gesto amable de alguien recibiendo flores. Es decir, sabía que al no resultar sospechoso, crearía el escenario perfecto para un crimen. Cuando pudieron hablar con Joseph y sus amigos, además de la descripción de un payaso cualquiera, ellos agregaron que creían haber visto a un hombre flaco y de 1,80 m de altura, o quizás un poco menos, pero solamente lo habían observado unos segundos, no más que eso. Por su parte, inicialmente Michael fue considerado sospechoso, pero gracias a su sólida coartada y a los testigos que tenía, pronto la policía lo descartó. Shirley, en cambio, tuvo el peor presentimiento en contra de su yerno, porque a diferencia de los vecinos y todos aquellos que no eran de verdad cercanos a su hija, ella sí sabía que lejos de la fachada del matrimonio ideal, Marlene y Michael venían arrastrando problemas. Marlene había empezado a sospechar que su marido tenía un romance con una compañera de trabajo. Por supuesto, él lo negó. La tensión llegó a tal punto que ella le advirtió a su madre que si algo le pasaba, el culpable, sin dudas, era Michael. Y lo mismo le repitió a Joseph. Durante la investigación, los detectives no solo constataron que la corazonada de Marlene era real, sino que durante una visita al negocio de Michael, supieron el nombre de la mujer con la que éste tenía un amorío, Sheila King, de 26 años. Pero, ¿quién era esta mujer? Para empezar, su apellido de soltera era Sheltra, y 3 años antes se había casado con un hombre de apellido King, con quien tuvo un hijo. Y aunque al ser entrevistados al respecto, tanto ella como Michael negaron el romance, señalando que solo eran amigos. Los compañeros de trabajo y los vecinos de Sheila dijeron otra cosa. Una conocida de ambos señaló que, gracias a su personalidad compasiva y empática, la gente se sentía atraída hacia Michael, especialmente las mujeres. He had a lot of compassion, a lot of empathy, and people just were drawn to him, especially women. Fue esta misma testigo quien señaló a las autoridades que era evidente que, más allá de un romance clandestino, era evidente que Sheila lo amaba. You knew the way she looked at Michael, you loved him, you could see it. Pero no solo eso, pues también aseguró que Sheila tenía un arma de fuego. Se lo había dicho ella misma, aduciendo que la necesitaba para protegerse en ese mundo hostil de los autos usados. She told me, I keep a gun for my protection because people are crazy what they do. Pronto, los detectives descubrieron que la historia era aún más enrevesada. Ese mismo año, tras denunciar a su esposo por violencia doméstica, Sheila abandonó el hogar que compartían y se instaló en un condominio que Michael alquiló para ella y su hijo. Allí, ambos se mostraban tanto juntos que los vecinos creían que constituían un matrimonio feliz. Sheila fue llamada a declarar de nuevo y adujo que el día del crimen estaba trabajando, pero no pudo precisar dónde exactamente para que los oficiales pudieran confirmarlo. Por ende, su coartada se sostenía tan solo con su palabra. En ese punto, la pregunta que se hacían tanto los investigadores como los familiares era: ¿quién se benefició con la muerte de Marlene? Económicamente, sin dudas, Michael, a quien le quedó el 100% de sus bienes. En las entrevistas que fue dando, no obstante, él siempre adoptó el papel de víctima. Y si bien aseguraba que no se le ocurría ningún motivo por el que alguien podría haber querido quitarle la vida a su esposa, también llegó a decir que podría haber sido eliminada debido a los riesgos implícitos de su negocio. I really can't think of a reason why, other than the fact of the type of businesses that we're in. Más precisamente, Michael señaló como posibilidad que Marlene hubiese sido atacada por un comprador furioso. Sin embargo, las autoridades no opinaban lo mismo. Entretanto, a menos de una semana de los sucesos, en el estacionamiento de un supermercado, la policía encontró abandonado un auto blanco del mismo modelo usado por el payaso, según dijeron los testigos. Dentro del mismo, los agentes encontraron numerosas fibras naranjas sintéticas que podrían provenir de la peluca, al igual que un cabello marrón muy similar al de Sheila. Tras conseguir una orden para revisar el apartamento de la mujer, los agentes encontraron en el baño
más fibras naranjas similares a las del auto. Además, el cabello marrón recuperado y los hallados en la casa de Sheila resultaron ser microscópicamente iguales, pero nada de eso era prueba suficiente. Por aquel entonces, valga aclarar, no había exámenes de ADN, pero por otra parte, tampoco habían podido encontrar el arma ni el disfraz. Tratando de seguirle la pista a esos dos elementos, pronto el equipo investigador tuvo un avance importante. Todo ocurrió cuando, finalmente, una vendedora de un negocio de disfraces declaró que 2 noches antes de los hechos, justo antes de cerrar su negocio, una mujer golpeó la puerta. Quería que le mostrara disfraces de payaso. Ella le pidió que volviera al día siguiente, pero la clienta insistió. Lo necesitaba ya. Pagó en efectivo y se llevó el traje en cuestión, una peluca naranja, maquillaje y una nariz roja. La clienta, según recordó la vendedora, tenía el cabello largo y lacio color chocolate, al igual que ojos marrones. Los detectives le pusieron delante de sus ojos varias fotos. Señaló 2. Una era la de Sheila. Gracias a una labor sin precedentes, los investigadores también llegaron al supermercado donde se habían adquirido los globos y las flores. Allí, el empleado que los había vendido también reconoció a Sheila. Sin embargo, aquellas no eran más que pruebas circunstanciales, no concluyentes, para imputarla. Además, el equipo a cargo no olvidaba que los chicos habían dicho que les había parecido que era un hombre. La pesquisa siguió y encontraron que el auto blanco tenía una conexión con la empresa de Michael. Un empleado lo había robado durante una competencia varias semanas antes del crimen. Muy raro. Las piezas parecían encajar, pero no lo hacían con la perfección necesaria como para mandar a alguien a la cárcel. Fue buceando en los negocios de Michael que la policía descubrió algo completamente inesperado. Numerosos fraudes con los seguros, vehículos con los cuentakilómetros adulterados y, por último, que el sujeto tenía nexos con el crimen organizado en la venta de vehículos. Como consecuencia, a fines de octubre de 1990, Michael fue imputado por 43 cargos de fraude. 4 años después, finalmente fue enviado a prisión por esas estafas. En todo ese tiempo, no obstante, los investigadores no lograron encontrar evidencia alguna que lo incriminara en el crimen de su esposa. El caso de Marlene se enfrió y Sheila, aunque era una sospechosa más que interesante, desapareció del radar de los investigadores por mucho tiempo. En cuanto a Joseph, ahora también sin su padrastro, quedó acorralado por la incertidumbre de no poder saber la verdad sobre la tragedia y por el dolor de no obtener justicia para su madre. Como consecuencia de ese persistente miedo, atravesó un verdadero infierno. The unknowingness of this heinous crime, the fear, it was hell. Joseph terminó cediendo a un abismo de drogas y el alcohol. Según él mismo relató, cada aniversario del crimen se emborrachaba e iba al cementerio a visitar la tumba de su madre. En su cabeza solo anidaba la necesidad de encontrar respuestas. Y con el tiempo empezó a tener una convicción. Quien le había quitado la vida a su madre no era un payaso. Era una payasa y se llamaba Sheila, pero no podía probarlo. Aún así, durante cada visita al cementerio, Joseph le prometía a su madre que algún día se haría justicia en su nombre. And that we were going to get justice. Entretanto, el 31 de diciembre de 1997, Michael salió de la cárcel. Poco más de 2 años más tarde, en abril de 1999, Sheila se divorció legalmente de su marido. Y luego, a 12 años del crimen de Marlene, el 15 de agosto de 2002, Michael se casó con Sheila, quien sumó a su nombre el apellido Warren. Por supuesto, a quienes aún recordaban la historia y todavía sospechaban de ella, les corrió frío por la espalda, pues la unión parecía confirmar lo que siempre habían pensado. Fuese como fuese, la feliz pareja se instaló en Tennessee, muy cerca de la frontera del estado de Virginia, donde pusieron una hamburguesería. Desde entonces, Sheila se presentó ante los nuevos amigos como Debbie Warren. Por lo demás, llevaban una vida espléndida en una casa soñada, en donde casi nunca había reuniones sociales. En el negocio, a decir de sus empleados, Debbie, o Sheila, mejor dicho, era una jefa exigente. Entre ellos corría un rumor persistente.
Su jefa era tan dura que había sido capaz de quitarle la vida a la primera mujer de su jefe. Como si eso no bastara, durante una fiesta de Halloween celebrada en el restaurante, Sheila apareció vestida de payaso. Los empleados, espantados, murmuraban en voz baja. En 2014, un nuevo equipo para casos no resueltos, con la ayuda del FBI, reabrió la investigación. Ahora tenían a disposición la tecnología de ADN para vincular la evidencia y analizarla en profundidad. El equipo ordenó nuevos testeos mitocondriales a las pruebas guardadas y resultó que los resultados fueron precisos. Las fibras naranjas coincidían con las del auto y el cabello era de Sheila. 3 años después, en 2017, Sheila y Michael vendieron su restaurante y se mudaron a una casa de ensueño sobre un lago. Daban por sentado que aquel era un plan magnífico para sus años de retiro. Pero no sería así. Pocos meses más tarde, ese mismo año, un gran jurado acusó a Sheila de asesinato. Luego, el 26 de septiembre, fue detenida en medio de la ruta, muy cerca de su casa. Dentro de la patrulla, les preguntó a los oficiales si pensaban arrestar también a su marido. Los agentes se quedaron petrificados. Ella sabía exactamente qué estaba pasando y por qué estaba siendo detenida. En octubre, Sheila fue imputada por homicidio en primer grado y extraditada al estado de Florida. Habían pasado 27 años desde el crimen de Marlene. El fiscal a cargo del caso anunció que la pena podría ser prisión perpetua o incluso la condena capital. 3 años después, reevaluaron las pruebas y dejaron de lado la pena capital para poder avanzar con el juicio. Por supuesto, Sheila repetía que era inocente. Para 2022, ya había pasado 5 años en la cárcel y su juicio había sido pospuesto en 6 oportunidades. El 25 de abril de 2023, 2 semanas antes del juicio, hubo otra sorpresa en el caso. Sheila, con 59 años, eligió llegar a un acuerdo con los fiscales, declarándose culpable de homicidio en segundo grado sin premeditación. Así, a pesar de su sostenida inocencia, por fin tuvo que reconocer ante un juez que le había quitado la vida a Marlene. That on or about May the 26th of 1990, the defendant was responsible for the death of Marlene Warren. Ms. Hamar, did you hear all that? Yes, sir. And do you agree with that factual basis? Yes. Como parte de ese pacto, su sentencia fue reducida a unos 12 años y se computaría el tiempo, 6 años para entonces, que llevaba presa desde su arresto. Pero además, si mostraba buena conducta, podría salir en libertad condicional a los 18 meses. De acuerdo con su abogado, aunque Sheila estaba satisfecha con el arreglo, también le fue sumamente difícil admitir un crimen que supuestamente no cometió, pero debió ceder ante el riesgo de ser juzgada. A pesar de estar convencido de la culpabilidad de Sheila, Joseph aprobó los términos de esa declaración de culpabilidad. Y si bien experimentó un cierto alivio saber que la vería un tiempo más tras las rejas, en sus declaraciones a los medios de comunicación, dijo que le habría gustado que Michael también fuera inculpado por el crimen. Michael, por su parte, aseguró que no se hubiese casado con Sheila de haber pensado que ella pudiera haber tenido relación con los sucesos. En noviembre de 2014, después de demostrar buena conducta durante su reclusión, Sheila finalmente recuperó su libertad, en un giro que sorprendió a quienes habían seguido de cerca el caso. Joseph, en tanto, ha hecho sus mejores esfuerzos por enfocarse en los buenos recuerdos de su madre y dejar atrás los demonios que lo acompañaron durante años. Cada tanto visita el cementerio y en la intimidad de ese sencillo pero significativo ritual, siempre le agradece a su madre por haber sido parte de su vida, mostrándole el verdadero significado del amor y la paciencia. Uno de los cuadros que pintó Marlene en su juventud y que se conoció después de su muerte es muy curioso. Es un payaso que no sonríe. Las comisuras de sus labios hacia abajo sugieren que está por ponerse a llorar. Ahora que conoces todos los detalles de este impactante caso, ¿crees que de verdad se hizo justicia? ¿O por el contrario, consideras que la liberación temprana de Sheila refleja fallas en el sistema judicial? Y en cuanto al polémico rol de Michael en la historia, ¿consideras que hubo una investigación insuficiente? ¿O que hubo una complicidad para protegerlo? Escríbenos en los comentarios.
Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.